Bueno, pues qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta enseñanza sistemática de las ramas. Un gusto saludar a todos los asistentes ahí a las ramas. Qué bueno que estemos aquí reuniéndonos cada semana, aprendiendo, creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios, tan importantes, tan no solo interesantes, sino vitales para nosotros, para cada uno de nosotros, para nuestra vida y para la vida de los que están alrededor de nosotros. Pues hoy queremos hablar de un tema que a veces la gente se extraña mucho cuando escucha, cuando lo oye a uno decir, pues es que Dios me dijo, y es que Dios me dijo, y aunque a veces incluso llega a haber excesos, ¿verdad?, en esta expresión, sin embargo, pues lo cierto es que obviamente así como todos los papás se comunican con sus hijos y los hijos con sus padres, pues así nosotros, el papá Dios es el principal interesado en que mantengamos una comunicación con Él. Claro que Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, de hacernos llegar su voluntad, su propósito. La principal de ellas, obviamente, a través de la palabra de Dios, pero pues Dios es omnipotente y es eterno y es todopoderoso. Él puede hablarnos de cualquier modo. Hay una historia bíblica ahí acerca del profeta Balaam, en el que su burra le tuvo que hablar para hacerle entender las cosas. Imagínate así que si Dios hizo hablar a un burro, pues, o si Dios se comunicó a través de un burro, pues cómo no lo hará con nosotros, ¿verdad? De diferentes maneras, y es lo que queremos platicar. Hay diferentes modos, maneras en las que Dios habla. Hebreos 11:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas y diferentes maneras a los hombres, pues ahora nos habla a través del Hijo, ¿verdad? Y de su Espíritu Santo también podríamos agregar, porque este es un hecho, este es una verdad. Job 33:14 dice en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice, pues Dios habla de una manera u otra, aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta, Dios siempre está ahí comunicándose o tratando de comunicarse con nosotros. Y pues nosotros somos los que a veces andamos tan dispersos, tan distraídos, tan desatentos ¿verdad?, en otras cosas, que pues no ponemos o no prestamos atención suficiente para pues las cosas que Él nos está hablando, que Él nos quiere decir, que Él nos quiere avisar, que Él nos quiere advertir. Entonces, pues es muy interesante. En el Antiguo Testamento, pues una manera como Dios habla es a través de voz audible, una voz audible. Me acuerdo yo perfectamente la primera vez que escuché la voz de Dios fue en una situación que no les puedo platicar porque es una situación un poco penosa, pero Dios me advirtió aquí audiblemente, me dijo así, pues yo le advertí un tono de severidad, como cuando uno le advierte a un hijo y le dice, por favor, ¿verdad? No vuelvas a hacer esto. Así, ¿verdad? Entonces, bueno, algún día les platicaré los detalles. Mi mujer sabe acerca de eso. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues ahí en el libro de Samuel, en 1 Samuel 3, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, Samuel pues es apenas un jovencito, está ahí en el templo aprendiendo del sacerdote Elí. Ahí lo llevó su mamá para dejarlo ahí. Fue una promesa que le hizo a Dios y pues lo llevó desde niño prácticamente ahí y se lo encargó pues se lo dejó al profeta, quiero decir al sacerdote Elí, pues para que lo instruyera, lo criara, lo edificara, lo hiciera crecer como profeta. Y pues realmente se convirtió en el profeta más importante de sus tiempos, ¿verdad? El profeta Samuel. Pero cuando niño, la primera vez que le habló Dios, él estaba dormido y en sueños él escuchó una voz que le decía Samuel, Samuel, y se despertó, ¿no? Y fue con su jefe, vaya, con el sacerdote Elí, le preguntó, mande Señor, ¿me hablas? No te hablo, regrésate a tu casa. Y otra vez volvió a dormirse, volvió a escuchar las palabras Samuel, Samuel, que le estaban hablando. Le estaban llamando, se levantó otra vez, fue con el sacerdote, le dijo, a tus órdenes, dime qué se te ofrece. No, Samuel, yo no te estoy hablando. Cuando sucedió la tercera vez, entonces el sacerdote Elí le dijo, pues es Dios el que te está llamando, el que te está hablando.
Entonces pregúntale qué es lo que quiere y pues bueno, es toda una historia que tú puedes leer ahí en el capítulo 3 de 1 Samuel. En el Nuevo Testamento al apóstol Pablo le pasa lo mismo. Bueno, quiero decir, también escucha una voz audible cuando va en camino a Damasco persiguiendo con unas cartas del el sistema religioso de su tiempo, dándole autorización para que buscara a los cristianos y los metiera a la cárcel, ¿verdad? O los apresara, etcétera, los persiguiera, vaya. En el camino, pues oyó un suceso muy extraordinario, una voz, un trueno, ¿verdad? Cayeron a tierra todos, ¿verdad? Y Pablo, el apóstol Pablo escuchó unas palabras de Jesús diciéndole, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Muy notable, ¿verdad? Porque a quien estaba persiguiendo eran los cristianos y Cristo, el Señor, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque cuando persigues, como implicando, cuando persigues a la iglesia, me persigues a mí. Cuando quieres dañar a la iglesia, me quieres dañar a mi iglesia, a mi cuerpo. Pero bueno, no quiero extenderme ahí. Quiero más bien resaltar el hecho de que en Hechos 9, ahí sucede esto, ¿verdad? Pablo escuchando la voz audible de Dios. En el Antiguo Testamento, pues hay muchos casos. Abraham frecuentemente estuvo hablando con Dios literalmente. Génesis 18 y 19, tú lo puedes leer, estos dos capítulos muy interesantes. Josué, también otro héroe del Antiguo Testamento, sucedió exactamente igual. Ahí en Josué 5, 13 al 15. Balaam, también es del quien estábamos hablando ahorita, en Números 22, del 22 al 35. Gedeón en Jueces 6, 11 al 24. Ahí tiene Gedeón una conversación con Dios, literal. Daniel, pues no se diga, ¿verdad? Daniel en Daniel 9, 20 al 27. La esposa de Manoa, ¿verdad? Que era la mamá de Sansón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchos casos de muchas maneras, ¿verdad? Dios hablando audiblemente, conversaciones o simplemente advertencias o avisos, etcétera. En el Nuevo Testamento, pues el Espíritu Santo hablándole ahí a Felipe y diciéndole, ¿verdad? Instrucciones precisas, ¿verdad? Acerca de que tenía que ir lo transportó al desierto y le dijo, compártele a este hombre. Es un caso muy singular porque Felipe tiene un exitazo como predicador, ¿verdad? Y está rodeado de multitudes y el Espíritu Santo lo saca de ahí para llevarlo a predicarle o hablarle a un solo hombre, un funcionario etíope que va de regreso al África. Y pues uno dice, ¿cómo, verdad? Pues cómo dejar tantos por uno. Sí, pero ese uno convirtió no sé, porque era un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, y a través de esa sola persona se convirtió pues miles y millones de personas en África al cristianismo. Esto está en Hechos 8, del 4 al 14 y en el versículo 26 también. También Cornelio, ¿verdad? Cornelio, un centurión romano, nada que ver con los judíos, ¿verdad? Simplemente era un hombre piadoso que daba limosnas, ayudaba a los judíos, ¿verdad? Y Dios manda expresamente, específicamente al apóstol Pedro a que vaya a su casa y le predique, y se convirtió toda la familia y los amigos, y ahí hubo una explosión, una cadena, ¿verdad? Ahí de conversiones al cristianismo a través de Pedro compartiéndole a Cornelio, y a su vez pues no sabemos a cuánta gente. Entonces Dios hablando audiblemente, Dios habla audiblemente, es un hecho. Yo creo que a estas alturas tú ya debes de haber tenido alguna experiencia al respecto, pero si no, pues la vas a tener simple y sencillamente si te conectas conectado, si te mantienes conectado a la vida, al tronco, ahí a la rica savia, alimentándote de la palabra de Dios diariamente, cotidianamente, permanentemente, estando en comunicación, en una comunicación constante con Dios, pues claro que sí, ¿verdad? Seguramente que eventualmente, tarde que temprano, si es que no ha sucedido, pues Dios lo va a
hacer. Así es, efectivamente. Dios, bueno, en estos casos que te estaba platicando, últimos, ¿verdad? Ahorita que te estaba hablando de Abraham, de todos, de Gedeón, de Sansón, de Daniel, etcétera, pues estaba hablando de cómo Dios también utiliza ángeles para comunicarse, utiliza ángeles para comunicarse. Hay ángeles ahí también que llevan, que transportan la palabra de Dios, y tú los puedes ver en todos estos pasajes que yo ahorita te comenté. También pues hay otros fenómenos a través de los cuales Dios se comunica. Por ejemplo, la zarza ardiendo, ¿verdad? Ahí en el monte Horeb con Moisés, o el burro de Balaam que platicaba yo hace ratito, ¿verdad? ¿Verdad? Dios habló a través de un burro, o en la escritura en la pared, ahí en el libro de Daniel, cuando al rey Belsasar, ¿verdad? Aparece una escritura ahí en la pared, Mene, Mene, Tecal, no me acuerdo la otra palabra, pero queriendo decir, ha sido pesado, ya ha sido encontrado falto, ¿verdad? Esa fue la traducción que le dio el profeta Daniel al rey Belsasar, pero una escritura en la pared. Los vellones estos que Gedeón utilizó para que Dios le hablara, ¿verdad? Si quieres que vaya a la guerra, pues que el vellón esté totalmente mojado, todo lo demás seco. Y luego, no, pues así sucedió. Bueno, pues ahora al revés, ¿verdad? Para estar bien seguro, ahora que el vellón esté totalmente mojado y todo lo demás seco. En fin, Dios manifestándose, hablando a través de, ya lo dijimos, voz audible, a través de ángeles, a través de otros fenómenos, como te estoy comentando. En realidad, Dios no se limita a sí mismo, a una sola manera de comunicarse. Es tan creativo, ¿verdad? Él puede usar cualquier medio que Él desee, que se ofrezca, que se requiera, que se necesite. Entonces, pues, también a través de sueños y visiones. Dios habla a través de sueños y visiones. Las visiones, acuérdate, son similares a los sueños, nada más que en los sueños, pues las personas, está uno dormido. En las visiones es totalmente despierto, y es cuando puedes ver, eso se llama una visión, ¿verdad? Por ejemplo, José aprendió a escuchar a Dios a través de dos sueños de lo que sería el futuro, de lo que vendría en el futuro. El sol y la luna y 11 estrellas arrodillándose frente a él, ¿verdad? Él empezó a ver una visión profética ahí a través de sueños, tanto que le decían José el soñador. Así que entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los magos fueron informados del regreso del Mesías a Jerusalén en Mateo 2:12. Ahí lo puedes ver cómo lo pudieron apreciar a través de un sueño o de una visión. Pues el tema está interesantísimo, está importantísimo, está vital, pero está un poco extenso. Entonces aquí lo vamos a dejar para continuarlo en la próxima reunión. No te la pierdas, por favor, invita a otros para que se incorporen. No es demasiado tarde, las personas pueden incorporarse a tu rama y pues seguir aprendiendo paralelamente ahí contigo, nada más simplemente poniéndoles en el antecedente para que puedan ver pues algunos de los capítulos o de los temas anteriores. Pues que Dios te bendiga muchísimo. Nos estamos viendo en la próxima. Que Dios te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te anuncie que ha tenido misericordia, que sean guardados y bendecidos tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus generaciones. Bendiciones.